Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, por primera vez desde que iniciamos este ciclo lectivo y también el pasado que se dio en las mismas condiciones de virtualidad, tenemos hoy la ocasión de encontrarnos no de manera sincrónica, sino a través de esta grabación que dejamos posteada en el aula. Esto obedece principalmente a temas de índole organizativa del taller, eh, pero la idea del encuentro del día de hoy es compartir con ustedes, paradójicamente, porque en esta situación mediada por la tecnología que se desarrolla en otro tiempo y que no es simultánea, vamos a hablar de un tema que han estado ustedes transitando en el taller, o por lo menos en la virtualidad del taller, que tiene que ver con la dimensión y la escala. Digo que es paradójico porque nos encuentra en una situación doblemente inmaterial, no solo porque esta teórica es virtual, como siempre en estos tiempos, sino también porque obedece a un tiempo diferencial, a un tiempo distinto, a otro momento. Eh, Entendiendo esas paradojas, me gustaría iniciar una reflexión que tiene que ver con preguntarse por qué es tan importante el tema de la dimensión y la escala en el campo del proyecto. Nosotros en nuestra materia tenemos como línea trabajar ciertos temas básicos comunes al campo de proyecto. Se pueden empezar a dar cuenta a partir de lo que hicieron en contexto y de esta experiencia de mirar y dibujar e interpretar las dimensiones desde lo incorporado del propio cuerpo, se han dado cuenta que no son ejercicios o propuestas que estén ubicadas en ningún campo de las disciplinas proyectuales. Nosotros no les proponemos ni les vamos a proponer ejercitaciones que tengan que ver con el campo específico de la arquitectura o del diseño industrial o del diseño gráfico, porque entendemos realmente que nuestro campo en el ciclo básico común, en conocimiento proyectual, es trabajar aquello que constituye la masa de conocimiento fundamental para cualquier campo disciplinar del proyecto específico que ustedes después cursen en la carrera de grado. Esta es una propuesta de la cátedra, no todas las cátedras de proyectual trabajan de la misma manera. Pero siguiendo ese sentido, así como trabajamos el contexto como primer tema para abrir la materia, entendiendo el contexto como toda la trama de relaciones, desde lo físico a lo social y lo cultural, que se da en el campo del proyecto y desde dónde el proyecto surge y hacia dónde el proyecto vuelve a constituir su esencia material, y la escenificación física de ese contexto en la ciudad, en la urbe, que nos fue dada de manera también mediada por la tecnología, porque si bien ustedes pudieron salir y tomar imágenes y recorrer los lugares donde están viviendo en este momento, en sus casas, en sus vecindades, las vecindades de sus domicilios, no lo hicieron como en épocas fuera de esta situación particular, lo hacíamos en donde la ciudad se vivía como el escenario, se recorría en equipo, en el grupo de trabajo, en común, viviéndola como el escenario de ese contexto en el cual las disciplinas del proyecto tienen lugar. Ahora nos hemos ocupado y con esta teórica cerramos conceptualmente el tema, no la dimos al principio, la estamos dando prácticamente al cierre del trabajo,
nos estamos ocupando del tema de la dimensión y escala y vamos a terminar el cuatrimestre haciendo un trabajo que va a ocuparse del tema de la imagen y la comunicación. Para después ya pasar a temas que vamos a desarrollar en el trayecto de conocimiento proyectual 2. Entonces, entendiendo que todos estos temas que nosotros vamos proponiendo, que ustedes piensen, sobre los cuales realicen un trabajo determinado, lean cierta bibliografía, entendiendo que estos son temas que nosotros consideramos centrales, empezamos por preguntarnos, por el tema que nos lleva a la clase de hoy, ¿por qué es importante el tema de la dimensión y de la escala en el campo del proyecto? Cuando hablamos de dimensión hablamos de la medida, en el sentido más simple, de cuánto mide algo. Después vamos a ver que no hablamos solamente de medidas materiales, que pueden ser dimensionales, medidas en metros, en centímetros, o que pueden ser referidas al peso, kilos o toneladas o lo que fuera, sino que también vamos a ocuparnos de otro tema, de otro tipo de dimensiones, pero eso es otra cosa. En principio, en el sentido más sencillo, estaríamos hablando de la medida de las cosas. Y la escala, en realidad, refiere a un tema un poco más complejo, no porque la medida no sea, refiere a otro tema, que en realidad pone en relación la dimensión, la medida, con una otra patrón de medidas, una otra situación. Cuando uno habla de escala, habla de la envergadura, del tamaño, de la dimensión, de algo con respecto a otra cosa. Es por ahí fácil de entender el concepto cuando uno habla de un algo que está a escala de. Esta actividad no está a nuestra escala, no la podemos llevar a cabo. O esto está fuera de escala, es demasiado grande. Estamos haciendo referencia a la dimensión de algo en relación a otra cosa. Ahora, volvemos a la pregunta que hicimos hace unos minutos. ¿Cuál es el sentido de trabajar la dimensión y la escala en el campo del proyecto? Bueno, recuerden que nosotros en la primera charla hablábamos de que nosotros, los diseñadores, nosotros los agentes del campo proyectual, somos actores, somos gestores de la cultura material. Lo decía Pablo también en su teórica, Pablo Stulberg, todos proyectamos en nuestra vida, todos pensamos qué vamos a hacer. En general, el ser humano como tal, si bien puede manejarse por impulsos en determinadas situaciones, en general planifica desde su día qué se va a poner, cómo va a desarrollar las cosas, su actividad, cómo organiza una determinada actividad. Eso, en definitiva, es un proyecto porque está planificando algo que todavía no sucede. Pero lo esencial de la cultura proyectual, del campo del proyecto, del diseño, del que nosotros nos ocupamos, tiene que ver con esa dimensión material. Los proyectos, sea del campo de la arquitectura, del diseño gráfico, del industrial, textil, por supuesto, imagen y sonido, paisaje, se materializan, tienen existencia material. Son objetos, son espacios, existen en la realidad, forman parte del contexto. Entonces, eso hace que el tema de la dimensión es central en el tema del proyecto, porque lo material, aquello que es material, que tiene sustancia, tiene una dimensión determinada, porque es un objeto que en tanto objeto existe. ¿Sí? Hay un texto que me gustaría leerles muy breve para empezar a hablar del tema, que escribió hace muchos años Louis Kahn, que fue un arquitecto norteamericano,
que fue profesor y realizó una obra como arquitecto muy interesante, y del cual ya algunas clases atrás les dejamos en el campo, en el campus, en el aula virtual, les dejamos una frase uno de los días de las clases anteriores. Este texto de Kant está en un libro muy conocido, uno de los libros fundantes que recomiendo lean, que se llama Forma y Diseño, y comienza el libro así. Dice, un joven arquitecto me ha formulado esta pregunta. Sueño con espacios maravillosos, espacios que surgen y se desarrollan fluidamente sin comienzo ni fin, hechos de un material continuo, blanco y oro. ¿Por qué cuando trazo la primera línea sobre el papel tratando de fijar el sueño, este resulta desmerecido? Y entonces Kant se contesta. Es una pregunta interesante. Aprendí que una buena pregunta tiene más valor que la más brillante de las respuestas. Esta es una pregunta que se relaciona con lo mensurable y lo inconmensurable. La naturaleza física es mensurable. Las emociones y la fantasía no tienen medida, no tienen lenguaje. Los sueños de cada uno son distintos. Todo lo que se hace, no obstante, obedece a las leyes de la naturaleza. Para expresarse a través de la música o de la arquitectura, debe recurrirse a medios mensurables, como la composición y el diseño. La primera línea sobre el papel es ya una medida de lo que puede ser expresado cabalmente. La primera línea sobre el papel es ya una limitación. Por supuesto, porque lo dimensional es una limitación del orden del territorio de lo físico. Y es imprescindible, con esta clara frase que les vamos a dejar, que va a estar en el campus para que ustedes la puedan volver a leer, pensar en lo inescindible del tema dimensional cuando uno habla de la cultura material, que es la cultura del proyecto. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes para empezar a hablar específicamente del tema. Empezamos citando una frase del arquitecto Alberto Campo Baeza, que leyeron varias cosas mientras transcurrimos este trabajo de dimensión y escala, que dice que en arquitectura, dice él, pero yo transcribí la cita entre paréntesis arquitectura, porque podríamos hablar de cualquier diseño en esta cita. Dice, en arquitectura las ideas para poder ser materializadas necesitan tener dimensiones y solo serán eficaces cuando las medidas sean las precisas y adecuadas para hacer que esas ideas aparezcan. Bueno, el tema de la dimensión. Cuando un arquitecto diseña algo, cuando tiene una idea, esa idea, cuando se plasma en el papel, o en realidad cuando aparece en el papel, porque no es que, como digo siempre, no es que las ideas aparezcan primero y el dibujo en el papel o en la computadora aparece después. La construcción de la idea del proyecto se hace a través de la imagen. Entonces, cuando una imagen se piensa, esa imagen empieza a tomar dimensiones. Esta imagen que tienen ustedes en la pantalla es un croquis, un dibujito hecho a mano, no dibujito, no por desmerecerlo, pero un dibujo rápido hecho a mano alzada, con el que Jørn Utzon, un arquitecto europeo, ganó el concurso que se hizo en 1957, hace un montón de años, para la ópera de Sydney. Y esta propuesta de Utzon termina en la materialidad concreta de la obra, que llevó muchos años de construirse, y acá están ustedes viendo, pero que en definitiva en sus aspectos dimensionales estaba presente ya en aquel primer croquis de inicio. Y esto no sucede en el campo de la arquitectura solamente, en cualquier campo del proyecto. Hablemos del diseño de la indumentaria. En aquel dibujo inicial estaba la prefiguración dimensional, el ajuste de ese objeto que se estaba pensando y que luego se va a materializar.
Obviamente, o no sé si tan obviamente, pero la primera referencia dimensional en el campo del proyecto es el propio cuerpo humano. Eh, Usamos como ejemplo este dibujo histórico de Leonardo da Vinci, que trabaja cuestiones proporcionales de una estructura ideal, de un hombre ideal, para decir que en realidad una de las primeras cuestiones que en el campo del proyecto gravitan para darle medida, para hablar de la medida de las cosas, es el propio cuerpo del hombre como individuo, como sujeto o en comunidad. Las cosas que se proyectan en el campo de la arquitectura, en el campo del diseño industrial, en el gráfico, donde sea, tienen que ver con el ser humano, tienen que ver con sus posibilidades motrices, con sus posibilidades físicas, con su manera de ver, el tamaño de la letra de un libro o de un cartel en una autopista, la distancia a la que yo coloque algo para ser aprendido, qué espacio le doy a un pequeño ambiente o a un gran lugar, todo tiene que ver con parte del hombre, por eso se habla de las medidas del hombre como la escala, como el patrón de referencia de las cosas del proyecto. Y muchas veces se habla de que hay cuestiones que tienen escala humana. ¿Qué significa que tengan escala humana? Eso se usa para calificar ciertas situaciones, calificarlas positivamente en función de su vínculo con no solamente aspectos dimensionales concretos del cuerpo humano, pero sí también con cuestiones que tienen que ver con dimensiones de otra índole, menos aprehensibles, pero de una existencia muy verificable, que tienen que ver con la manera de vivir los lugares, con la manera de percibirlos. Sería una arquitectura que considera al hombre, ¿no? Cuando se habla de una arquitectura a escala humana. Pero el tema de las dimensiones del cuerpo fueron estudiadas y son estudiadas y siguen siendo renovadamente y con otros instrumentos a lo largo de la historia. Nosotros vamos a tomar 2 o 3 ejemplos para, para mencionar el tema. Uno es un tratado que se realizó allá por los años 30, para ubicarlos es en el pleno apogeo del régimen nazi, del nacimiento del nazismo en Alemania, y es en Alemania donde se establece un primer tratado dimensional. Es un tratado de un señor obsesivo, el señor Neufert, Ernst Neufert, que se dedicó a medir todo. Esto es una imagen de los cientos de imágenes, un libro de imágenes de muchísimas páginas, que aún muerto su autor ha continuado ampliándose y perfeccionándose, en donde todo fue medido, todo fue catalogado. Se mide el cuerpo del hombre, la posición, la distancia, qué altura una mesada, una silla, esto, lo otro. ¿Cuánto mide hasta, no sé, una de las cosas más exóticas que tiene este tratado es criaderos de conejos, por ejemplo? ¿Qué tamaño tiene que tener un lugar donde uno va a criar un conejo? Esto hay que concebirlo no solo como una obsesión compulsiva germánica, sino también como un intento de establecer estándares, de normalizar, de formalizar patrones que tienen que ver con toda la naciente industria, en este caso bélica, y también con bueno, hay una carga ideológica de una normalización hasta racial, sabemos. Y este tema de la dimensión, bueno, claro, no es un tema sencillo,
porque lógicamente la perspectiva con la cual se abordan las cosas le da un determinado cariz. La estandarización dimensional no es inocente, tiene ideología. Mucho tiempo después, bueno, esta es otra imagen del Neuffer para que ustedes tengan idea de, como les decía antes, pueden ver en el tercio inferior de la imagen, aparte hay una cuestión de género, ¿no? Donde aparece la mujer y la mesada de la cocina, el hombre y el sillón, el hombre con el maletín, bueno, pero así es este tratado que aún hoy de manera digital se consulta, ¿no? Decía que un tiempo después, al comienzo al fin de los años 40, Le Corbusier, el arquitecto francés que creo que ya hemos nombrado y del cual ustedes han visto, sobre este tema de Le Corbusier han visto videos, genera para gobernar su arquitectura, es uno de los grandes arquitectos de la arquitectura moderna, que hace su obra durante el siglo XX, de la década del 30 hasta la década del 60 y pico, 70, es su obra. Y es una obra que rompe, digamos, con las reglas de la arquitectura clásica, es una arquitectura de volúmenes puros, que tiene una poética muy particular de las proporciones y las dimensiones, gobernada por una propia escala que él constituyó, la serie azul, que es la que se ve en esas como dimensiones o escalita que está en la imagen hacia la derecha, y la serie roja a la izquierda, como partidas por el medio, en donde él estableció en función nuevamente de un cuerpo ideal, de un cuerpo tipo, estableció un montón de medidas que gobernaban desde la altura de una baranda hasta el lugar donde apoyar o un escalón o un techo. Vuelvo a señalar, miren la altura de este varón, porque obviamente el modulor, que es como Le Corbusier llamó a este sistema de escalas y proporciones, es un varón de casi 1,83 m. Es una altura promedio alta que corresponde a un determinado biotipo de cierta localización, podemos decir europeocéntrica o del norte de América, por ejemplo. Las poblaciones indígenas de nuestra Latinoamérica o de ciertos lugares de Asia, las poblaciones en general tienen medidas promedio de altura mucho menores. Bueno, señalo esto para volver a poner la atención en que ninguna de estas cosas es una aproximación inocente matemática nada más, pero es muy interesante cómo Le Corbusier, a partir de toda esta escala de dimensiones que aparte están gobernadas por un sistema proporcional que no vamos a desarrollar, determina desde, como ven allí, una altura para sentarse de 43 centímetros o 70 es un plano de trabajo, 86 el plano de una mesada, que es la altura que siguen teniendo. Los invito a medir las mesadas de las cocinas de sus casas, van a ver que esa es la medida que tienen, porque es la medida que en promedio es más o menos útil para trabajar sobre ella. O 2,26 m, que es la última imagen de la mano tocando el techo, que es la altura que Le Corbusier daba a los ambientes de las obras que proyectaba, que es una altura un poco exigua para, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el código dice que un ambiente donde uno vive tiene que medir 2,60 m de alto. Pero lo interesante de esto es que Le Corbusier hacía sus obras, esta es la unidad de habitación de Marsella,
que proyectó Le Corbusier, que es de comienzo de los años 50, que es un edificio de viviendas en donde toda la arquitectura está gobernada por las proporciones del modulor del cual recién hablábamos. Esta es una vista interior de una de las unidades, el equipamiento, la baranda, las alturas de los techos, en este caso es como ven, es un espacio que tiene una doble altura, lo estamos viendo desde arriba de ese interior, estamos mirando hacia abajo, pero todos los elementos del equipamiento y de la arquitectura tienen que ver con esa escala con que el modulor, con que Le Corbusier había estructurado el modulor. Ahora, ¿cuál es el tema? No solo todo el tema dimensional es fundamental en la arquitectura y en el diseño gráfico, en el industrial, etcétera, etcétera, en todo el campo del diseño. El tema dimensional no tiene la misma gravitación, no se maneja de la misma manera, no lo estudiamos igual cuando ingresamos dentro de las cuestiones específicas de cada campo proyectual. Esto hicimos un recorrido por varias cuestiones pensadas por Le Corbusier. Estamos viendo una pequeña cabaña que él diseñó para sí mismo, muy chiquitita, es un cubículo. Si ven esa imagen dibujada que está a la izquierda de la pantalla, o yo la veo a la izquierda de la pantalla, se dan cuenta por el tamaño de los muebles que es un lugar muy pequeñito. Es una pequeña cabaña de madera que Le Corbusier se construyó cerca del mar, donde estaba viviendo, él muere allí en esa cabaña. Pero lo que es interesante de ver en esta cuestión es que aquí Le Corbusier diseña un espacio mínimo donde poder comer, dormir, tener un baño y poder estar allí, porque en realidad la vida, él quería este lugar y la vida se daba al exterior, en la playa, en el mar. Aquí podemos hablar de cuáles son las dimensiones mínimas necesarias para el campo de la arquitectura. Y bueno, por supuesto, una mesa no puede estar mucho más arriba ni mucho más abajo que esos 70 y pico de centímetros, 72 centímetros que veíamos en la imagen anterior. ¿Por qué? Porque una persona estándar, una persona común, de estatura más alta o más baja, necesita sentarse a una cierta altura y a poderse apoyar en la mesa para trabajar o para comer de una determinada manera. Lo mismo si se diseña un baño, no es lo mismo. Acá estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con los metros y con los centímetros. Si yo hago una puerta que tenga menos de esos 2 metros que tienen las puertas, no puedo entrar. Porque si la hago de 1,60 m voy a estar como Alicia cuando crecía, en la novela de Lewis Carroll, cuando Alicia crecía y no podía pasar por la puerta después de tomar el té. La arquitectura trabaja con estas pequeñas dimensiones. Piensen cuando uno sube un ascensor, que en el ascensor entra un número limitado de personas y la altura es la mínima para que se pueda estar parado y bien y nada más. Pero también en la arquitectura se maneja en la gran escala. La arquitectura construye, proyecta espacios para el hombre en relación. Un estadio, por ejemplo, como el que estamos viendo, que he hecho para los Juegos de Beijing. Y este estadio está hecho para la multitud, para millones de personas que van a ver un espectáculo en el centro de ese lugar, no millones, pero son cientos de miles, que van a ingresar y egresar al mismo tiempo. Una cubierta que tiene que delimitar ese lugar de gran escala que alberga a todas esas personas. O sea, la arquitectura se mueve entre lo dimensional estricto de los pequeños espacios y las grandes dimensiones de estos espacios que albergan funciones masivas.
me viene a la memoria y bueno, espero que podamos vivirlo juntos. Pensaba en el patio central de nuestra facultad, de nuestra FADU, que ustedes no han tenido todavía la oportunidad de conocer, salvo por las imágenes que les presentamos. La FADU tiene un gran patio central al cual se abren los niveles desde la planta baja hasta el segundo piso, planta baja primero entre piso y segundo, y es como un corazón físico de la institución, tienen grandes dimensiones y todos los talleres, la circulación, los pasillos que unen los talleres se abren a ese gran espacio. Es un espacio creado para una institución que alberga muchísimos estudiantes. Entonces, en la arquitectura tenemos este tema de la dimensión así, pero cuando vamos a otro campo, por ejemplo, el campo del diseño industrial en un objeto X, que obviamente es un análisis de una cuestión de la cabina de un vehículo. Aquí ya la cuestión dimensional es mucho más sutil, se ajusta mucho más a las dimensiones que un individuo tiene que adoptar para hacer determinado trabajo. Eso es una parte del tema dimensional, es una disciplina específica que se llama ergonomía. Saben ustedes que los asientos de los autos, la posición del volante, inclusive en algunos modelos, se regula porque tiene que ver con el confort y la posibilidad de manejarlo agradablemente, descansadamente, y tienen consideración las diferencias dimensionales, que por ahí son muy pequeñas, de más o menos centímetros de altura o largo de piernas, de brazos de una persona, o de la posición que esa persona considera que es confortable, ¿no? Lo mismo sucede en la indumentaria. Cuando uno habla de talles, y acá vemos una planilla de detalles X sacada de uno de estos lugares de venta de ropa por internet, al cual muchos hemos recurrido, hay una tipificación y si uno mira lo dimensional, la cintura de un talle a otro varía 2 centímetros. O sea, ustedes piensen que la ropa, la indumentaria, es la primera imagen del hombre, el primer elemento con que el hombre recubre su propio cuerpo, y más allá de los estilos de amplitud o de ajuste, la ropa tiene una íntima, toda la vestimenta, los accesorios, un guante, tiene una íntima relación con el tamaño del cuerpo de una persona. O sea, es absolutamente distinto donde obviamente 2 centímetros, piensen en 2 centímetros en el estadio de Beijing, que recién veíamos, qué graduación, qué puede causar en una variación, y sin embargo puede hacer que una prenda, una persona no se pueda poner una prenda determinada. O sea, el tema dimensional es absolutamente distinto, pero aquí vuelve a aparecer una cuestión que me parece muy importante para señalar, que tiene que ver ya con cuestiones culturales, y esta me pareció una excelente imagen de estas chicas protestando sobre esa cuestión. Si vemos la imagen anterior, de las proporciones de este cuerpo, que no son las proporciones de un cuerpo real en este gráfico, es una chica extremadamente delgada, con piernas, si uno ve las proporciones, no obedecería a ese hombre ideal de Leonardo, sino que está obedeciendo a criterios heteronormativos patriarcales que tiene la sociedad, y justamente hay toda una batalla en este momento, como en muchos otros territorios de la cultura, con el tema de los talles, la ley de talles, que tiene que ver con la posibilidad de la aceptación de los cuerpos
de los sujetos y y de las sujetas, aunque es una palabra muy rara, de los hombres, de las mujeres, no hay por qué ser binario, de todo el mundo, y de las diferencias que cada quien tiene y de la estandarización idealizada de los cuerpos, que entonces ahí meten el tema dimensional en el campo de la indumentaria otras cuestiones que ya empiezan a verse o a entenderse como mucho más complejas, como dijimos en un principio, que lo meramente dimensional en cuanto al tamaño o al peso. Cuestiones que fuimos mencionando a lo largo de los distintos ejemplos que vimos y que tienen que ver con lo cultural, con el pensamiento de época y con el contexto. No solamente existen estas cuestiones que tienen que ver con lo cultural y lo contextual, en la dimensión, en las dimensiones que ya mencionamos, sino también hay otro campo que a mí me interesa mencionar, que no tiene que ver con lo dimensionable a partir de la medida o del peso, que es de las cosas que estuvimos hablando ahora. Hay una gravitación en el diseño de suma importancia, también de importancia muy diversa, según de qué aspecto del proyecto se trate, que tiene que ver con lo sonoro, por ejemplo. En esta es paradójico, pero bueno, en esta imagen muda de una gran congestión de tránsito, donde me parece uno puede imaginar fácilmente los bocinazos y los gritos y las sirenas y las motos pasando. Podemos hablar del sonido en una manera casi caótica, pero en esta otra imagen también podemos hablar del sonido, de la pisada de esa mujer que avanza sobre las hojas secas de otoño en un paisaje de Buenos Aires. La dimensión sonora, si pensamos en, por supuesto, imagen y sonido, pero también la dimensión sonora en el espacio, tal como lo entendemos en la arquitectura, la dimensión sonora que se puede dar en muchos campos del proyecto, es una dimensión no medible en otro tipo de unidades, pero absolutamente medible también, por supuesto, y que tiene una enorme gravitación en la vivencia que uno haga, que uno tenga de los lugares, de los espacios en los cuales se transita. Y otro tema que no podemos dejar de mencionar como otra dimensión central en la arquitectura y en el proyecto, y por ahí leyeron que habla mucho Campo Baeza de eso, tiene que ver con la luz. La luz es un elemento material, aunque la luz por esencia es inmaterial, que define, determina, cambia las dimensiones del espacio. Una luz centrada en una imagen fotográfica, una luz una penumbra en un espacio de arquitectura. O sea, la dimensión de la luz como material del proyecto es central también. O sea, tanto con el sonido como con la luz, lo que quiero traer es el pensamiento de que existen dimensiones en el campo del proyecto que no están asentadas solamente en lo que veníamos hablando hasta ahora, en los temas de las medidas en relación, de aquello que uno puede medir con un centímetro, sino también con otros aspectos de dimensiones sonoras o lumínicas o de la luz que son menos con otro tipo de materialidad, pero que tienen una consistencia y una presencia muy fuerte en el proyecto. Vamos a terminar esta breve aproximación al campo de lo dimensional, hablando de una cuestión de dos cuestiones, de algo que tiene que ver con la cultura, con la dimensión y la cultura, y vamos a cerrar hablando un poco de escala. Ustedes leyeron en la bibliografía y de eso hablaron y arman una propuesta
interesante, que tiene que ver con algo que se llama proxemia. Edward Hall, un sociólogo norteamericano, que nosotros le dimos la bibliografía, seguramente lo conversaron con los docentes en los talleres, escribió un libro que se llamó La dimensión oculta y hablaba de la proxemia, de esas dimensiones que no. ¿Por qué le llamaba la dimensión oculta, Edward Hall? Porque ese campo dimensional no es visible, no es ostensible, sin embargo, existe y está fuertemente determinado por cuestiones que tienen que ver con lo cultural, con lo social cultural, con la vida de relación y con el contexto en el cual se desarrollan las cosas. No es lo mismo una situación de conversación entre dos personas de una cultura que de otra. Hay culturas que hablan de manera sonoramente más, con mayor volumen de sonoridad o con mayor gestualidad que otras, es cultural. Y ese recorrido que hace Edward Hall es una categorización de distintas distancias que hacen a la proxemia, que es el nombre de la disciplina que estudia esas cosas, y que tienen que ver, que van desde la distancia esta, que es la íntima, la del cuerpo contra el cuerpo, la distancia del amor, la distancia del beso, y que después Edward Hall va haciendo un gradiente a involucrando otras situaciones sociales, pero toda esta graduación dimensional está vista desde la cultura. Nosotros las vamos a recorrer con todas imágenes tomadas de la producción de un mismo fotógrafo, de Henri Cartier-Bresson, un fotógrafo francés, que si se guían un poco por la vestimenta se van a dar cuenta. Esta foto es una foto icónica de él, de la segunda posguerra, bueno, la foto de la victoria de la enfermera y el soldado que se besan después de que se ha ganado la guerra y que París ha sido deliberada. De esa escala, de la escala íntima, Hall habla de la escala personal, que es la del intercambio entre los sujetos, la de la conversación, donde se intercambia información, es la de la mesa del café, con una cierta vecindad, con una cierta confianza. Después nos habla de una distancia social, que es la de la reunión, la del grupo. Un grupo que tiene proximidad, en este caso vemos más de un grupo en este lugar, para intercambiar una imagen específica de una situación social al aire libre, pero que ya implica no el hablar íntimamente, como veíamos, no la aproximación íntima, ni tampoco la de la conversación entre dos, sino del grupo. Y finalmente, Edward Hall habla de la distancia pública, que es la distancia del evento, en este caso un evento político, pero puede ser la distancia de una clase magistral, la distancia de un grupo, del orador que se dirige a un grupo numeroso, una multitud. Cada una de estas distancias, Hall las mide, las dimensiona, dice está entre tantos y tantos centímetros del grado cero de distancia entre dos sujetos de la íntima, de la escala íntima, el grado cero, que es la piel contra la piel, a la distancia pública, que es X cantidad de metros entre el orador y el público. Y no es que en esto exista un patrón, pero hay un comportamiento social. Entonces, ¿qué es interesante sacar en blanco de todo esto? Entender que cuánto tiene que ver el contexto, la época, por supuesto, también, la cultura, en los temas dimensionales cuando se ponen en relación los sujetos. Para terminar, vamos a hablar de escala. Esta imagen que ustedes están viendo es una imagen del
Partenón, del edificio ese que yo les mostré antes para hablar de la luz, en unas imágenes para atrás. Es un edificio que está en Roma, de la época del Imperio Romano, del siglo I de nuestra era, tiene 2000 y pico de años ya. Es un edificio, si ustedes se fijan con detalle en la imagen que les estoy mostrando, ven que allá atrás hay un altar, hay algunos bancos en el fondo de la imagen, que les pueden dar un poco idea de la escala. O sea, ¿qué tamaño tiene esto? ¿Cómo es esto con respecto a qué? A, por ejemplo, a una persona. En esta imagen es medio difícil darse cuenta si uno no mira los detalles. Yo les cuento, el Partenón inscribe en su interior, por eso es una obra que ha trascendido, porque es increíble, inscribe un círculo de 33 metros de diámetro, o sea, de un lado al otro, y me gustaría, no sé si el cursor se ve en esta situación, pero de un lado al otro, es una planta perfectamente circular. El Partenón tiene 33 metros, piensen que es el tercio de una cuadra común de la ciudad de Buenos Aires o cualquiera de las ciudades de cuadrícula de nuestro país, que tienen manzanas de alrededor de 100 por 100 metros. Es un espacio tremendo, tremendamente, no encuentro la palabra, pero muy, que a uno lo hace vibrar, muy majestuoso. Y en ¿cuál es la escala del Partenón? El Partenón era un sitio es la escala de la Roma imperial, de una construcción hecha cuando el Imperio Romano dominaba el mundo conocido, el mundo occidental conocido, y construye esta obra con el alarde tecnológico que significa para supuestamente crear un lugar de culto de todos los santos, por eso se llama panteón, porque era para todos los santos. Los romanos en ese sentido eran bastante eclécticos religiosamente, y en todo su trayecto de conquista iban incorporando religiones y deidades de los territorios conquistados y los incorporaban a su régimen de fe. Pero la escala de esto es la escala del Imperio Romano. Y acá la ven. Este es el corte longitudinal y acá se ve la imagen que yo les quería proponer, que ustedes supieran, donde tienen 33 metros de diámetro y de altura también. O sea, acá se inscribe un círculo perfecto. Esta es una casa de un arquitecto alemán que construida ya cuando el tipo se va a vivir a Estados Unidos a principios de los 50, una casa icónica de la arquitectura moderna, y Campo Baeza hace un chiste, lo describe, para hablar del tema de la escala. La casa, esta casa que es la casa Farnsworth, una casa X, vean las sillas, eso les da una idea del tamaño de esto, no es una casa muy grande. Bueno, la casa, si la casa Farnsworth volara y fuera una especie de nave espacial, podría entrar de manera vertical en el óculo, que es este agujero que tiene en el techo el Partenón. Eso nos da una idea de la escala de las cosas, la proporción y la relación. La casa Farnsworth es una casa hecha por un insigne arquitecto alemán para un cliente acaudalado en Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica, y es una casa en un entorno verde muy simple, pero muy compleja a la vez, y no demasiado grande. Bueno, esa caja entraría, si uno la metiera así verticalmente, como una cajita, adentro del agujero que el Partenón tiene para que penetre la luz en su espacio. Esto nos habla de cuestiones de escala. Y termino con esto, que siempre uso este recurso de esta imagen y lo voy a volver a hacer, preguntándole a ustedes, les vuelvo a preguntar, que los que están viendo esto, ¿qué es esto que ven? Esta escultura que ven. ¿Qué objeto es este que están viendo? Por ahí pueden participar
de alguna manera a través del aula diciéndolo en el foro. Vamos a dejar el foro armado para eso. ¿Qué pasa cuando uno ve esta imagen? Y no tiene referencia de escala. Uno ve ahí hacia la imagen de un hombre y una mujer desnudos, un elemento para contener algo, y ahí abajo hay como una vivienda. Obviamente es una cosa clásica, pero no sabemos si ese edificio es un edificio en el cual podría entrar una persona, y entonces esas dos esculturas son gigantescas. No hay referencia de escala en este objeto. Y sin ese dato es muy difícil apreciar de qué consignarle una entidad determinada, una identidad determinada. Acá ya tenemos el dato. ¿Por qué? Porque está puesto en relación con el cuerpo de dos personas que lo sostienen. Y bueno, está la dimensión. Es un salero. Es un salero que Cellini, que fue un magnífico orfebre, escultor en realidad, escultor y orfebre, o sea, trabajador de ciertos materiales y escultor especialmente en metales, una escultura, una obra de arte en realidad que Cellini hizo, como dice ahí, en el 1500 para el rey Francisco I. Creo que era de Francia, si no me acuerdo mal. Ese salero, miren el tamaño que tiene, o sea, dista mucho de ser el pequeño salero que uno tiene en la mesa de su casa, que puede tomar con la mano, que tiene que ser lo suficientemente pequeño para que uno lo pueda agarrar. Este salero no solo es una obra de arte, no solo está hecho con metales preciosos, es de oro macizo y tiene piedras, todas lo que ven allí son esmeraldas y hay algunos diamantes, y etcétera, etcétera. Es el salero para una mesa imperial, y no es que las manos de ese rey, por ahí Francisco I, no tengo la menor idea, era una persona de baja estatura y manos pequeñas. Esto tiene que ver con una cuestión de dimensión simbólica, de generar un objeto que fuera digno de la mesa de un rey. Eso no tiene que ver con el tamaño, es la dimensión de ese objeto. Entonces, me parecía interesante cerrar con este concepto, y voy a dejar de compartir la pantalla. Decía entonces que con esa imagen del salero y esa última imagen que hubiese sido la que yo les diría ahora, si esto fuera sincrónico, mirémonos esta pantalla de lunares que somos comunicándonos, introduce o deja como reflexión esta cuestión de lo dimensional y de la escala de los objetos del proyecto, de las cuestiones que forman parte de la cultura material, que son muchísimo más complejas que aquello que obedece simplemente a lo físico. Si bien las dimensiones humanas, las dimensiones de los hombres, son el patrón de medida, son la esencia de donde nace todo el tema dimensional en el campo del proyecto, y desde allí empezamos. Pero no nos podemos quedar en una concepción tan simple del tema dimensional. Debemos reconocer su importancia y entender cómo gravitan en él cuestiones ideológicas, cuestiones culturales, cuestiones en definitiva contextuales de la época y del lugar en el cual se está tratando el tema. Bueno, eso fue todo. Les agradezco mucho que hayan escuchado en esta situación que para mí es innovadora, la de haber grabado una teórica y dárselas. Los saludo y los invito, como siempre, a que dentro de una fracción de tiempo se reúnan con sus docentes en el taller virtual.
como siempre, en las comisiones, en los meets que siempre suelen usar. Los saludo y muchas gracias.